Buenos días, sean todos y todas bienvenidos a este su Centro Cultural Perelló, en conmemoración al Día del Señor Héctor Inchaustegui, poeta y escritor banilejo, reconocido en nuestro país. Hoy algunos niños que son pertenecientes a nuestro centro estarán recitando algunos de sus poemas. Vamos a iniciar con el niño Eddie Batista, que nos estará leyendo un poquito sobre quién es Héctor Inchaustegui Cabral. Héctor Inchaustegui Cabral nació en Baní, provincia de Perayo, República Dominicana, el 25 de julio de 1912, poeta, periodista, filósofo, humanista y diplomático dominicano. Estudió en la Facultad de Filosofía de la Universidad Santo Domingo. Además de escritor, desempeñó numerosos cargos, tales como jefe de redacción y editorialista del periódico Listín Diario y del periódico La Nación, director del diario La Opinión, director de Bellas Artes y Cultos, subsecretario de Relaciones Exteriores, director de Radio Caribe, director de Radio Televisión Dominicana, presidente de la Corporación de Fomento Industrial, encargado de negocios de la Embajada en La Habana, Cuba, embajador en México, Venezuela, El Salvador, Ecuador y Brasil. Fue profesor emérito y escritor residente en la Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago de los Caballeros. Como escritor dejó una voluminosa e importante producción poética de la orientación social y política. También cultivó con notable éxito el ensayo y la crítica literaria, considerándosele uno de los grandes representantes de la poesía sorprendida. Ha sido traducida al italiano, catalán, francés, inglés y alemán. Publicó 14 libros, 11 de poesía, 2 en prosa, una selección de artículos periodísticos y un ensayo de autobiografía y su obra de teatro en verso compuesta. Fue presidente de Cultura Hispánica y formó parte del gabinete del presidente don Antonio Guzmán como secretario de Estado sin cartera. Fue miembro correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua y del Comité Interamericano de Cultura de la OEA. Falleció en Santo Domingo el 5 de septiembre de 1979 a los 67 años de edad. Gracias. Vieron que Baní tuvo y tiene y tendrá personas excelentes, porque nosotros vamos a ser grandes todos, ¿verdad que sí? Pues vamos a empezar a recitarle algunos de esos poemas que este ilustre banilejo dejó plasmado en esas páginas, como el que vamos a presentar ahora, que se llama La búsqueda de Dios. Quienes lo recitarán será Sol de Luna Moreno, Brailin Sánchez, Raileniel Sánchez, Charleni Mota, Jennifer Asensio y Enger Tejeda. Pasen por aquí, por favor. La búsqueda de Dios. Soplo que va y no vuelve. Poema de alto vuelo, épico, que marcó el primer giro significativo de la poesía inchausteguiana. Estructuración de versos de gran aliento. Adjetivación compleja. Cambio de temática. Está constituido sobre la historia bíblica del Génesis. El poema se inicia con la descripción de la confusa nebulosa que hubo en el principio, antes de que el hombre fuese creado. Luego de la aparición de éste, nació el dolor, surgió la alegría, la conciencia, la muerte y la necesaria perpetuación de la especie. Las reflexiones resultan bastante astrológicas, debido a las constantes alusiones a la evolución cultural. El hombre descubre el fuego, su primer gran hallazgo. Hace vasijas, esculpe formas en el barro y la piedra. Después que el hombre quedó solo en el mundo, se esparció por toda la tierra virgen y en todos lados fue dejando su simiente, aferrado a sus dioses, fiestas y costumbres. Luego vinieron los que llegaron a dominar a las mayorías, gracias a la religión y cultura, y nació el odio. Cada vez que el hombre busca sus orígenes,
encuentra que todo se reduce a una repetición interminable, que el poder está siempre en manos de los fuertes y el ser humano vive indefenso en el mundo. Por los tortuosos caminos de la historia, retomando las de los siglos. Corrientes de papel, piedra, ladrillos y monedas rotas y oxidadas. Llegará descalzo de prejuicios, desnudo de dogma, huérfano de ajena imposición, de filósofos ayuno, sin vacuna contra las dolencias terrenales, expuesto a todas las enfermedades de los cielos, y el primer hombre, voluble, coqueta costilla transformada. En su incesante roda por el mundo, el hombre tuvo que enfrentarse vicirtude, exilio, duro trabajando por obras de sus esfuerzos. Llegó a convertirse en un señor de la naturaleza, pero la vida es permanente. Evolución no es más que un momento fugaz. Estamos aquí de paso. En este hierde, aquí en transitoria. Vivimos para abandonar un día el jegón y sus hijos, las mujeres, las comidas, el tabasco bien torcido. De paso por el mundo abandonado, de la mano de Dios, las causas de sus ceguerras, incapaz de ver que solo el amor entabla de salvación, según el hombre quedó. Solo vacío para siempre, pájaros sin alas, pájaros sin trinos, desierto en las noches desolado. Las casas con las puertas arrancadas se encontró, sin los techos que protegen contra los males de la noche. La tierra descubierta, revestida de negros insectos silenciosos, solo vacío para siempre. De la creación del mundo, el poeta pasó, en Memorias del Olvido, al primer asesinato del hombre en la tierra. Primer gran pecado contra la vida. Caín abrió un surco profundo de odio y resentimiento. Quebró la fraternidad humana para dejar solo rencor y remordimiento. Él quiso olvidar su crimen, mas el recuerdo lo persiguió por todos lados. A donde quiera que fue, solitario atormentado, en medio del caos del mundo, el hombre Robinson cultura en el último rincón de la tierra. Robinson, Robinson, en tu isla solitaria, Robinson, traído por el mal y por el viento, a desamparo y pena y sal y arena. Castigando, dame tu soledad y tus recuerdos. Ofréceme la memoria que salvaste, la fe que te animará la mano, diestra para reproducir cuanto miraste. Todo lo que oíste, lo que en la masa de tu sangre vino, con glóbulos y linfa entremezclando. Dios es para Inchaustegui, Cabral la omnipotencia, creadora, el principio que hace posible la existencia del hombre en la tierra. Dios me habita, soy su obra y su razón, me hizo como a él, a su imagen. Labró mis pensamientos por sus manos y mi carne a su semejanza. A su semejanza estoy edificado y yo a ti te alzo desde el barro y el silencio del suave dulce barro submarino primigenio y del limpio silencio de las lomas casi azul. Escucharon un pequeño fragmento de lo que es el poema La búsqueda de Dios. Ahora vamos a continuar con Baní, por Jorge Vizcaíno y Yoseli Vizcaíno, Celiani Arias. Conocí Baní como un libro que no se ha leído. A pesar de tenerse siempre a la mano, había visto unas cuantas fachadas largas, tablas de palmera mal pintadas de amargue, unas amarillas de un amarillo tristón, las blancas, las casi blancas porque su albura estaba sucia, eran las más humildes. Sus dueños no tenían para la madre, que venía por la mar de muy lejos en unos barriles de duela dulcemente acepilladas. Allí en donde comienza el Cerro Grande, que está por el oeste, hay unas cuevas que muestran sus aburridas bocas en contenido bostezo. Ahí está el caliche, que es la pintura de los
los pobres. Para mí era como un libro viejo que no había podido leer. No pasé de la portada y de algunas ilustraciones. Tenía la sensación de que todo aquello era viejo y frágil. El mundo, lo que el mundo se entrega, podía compendiar. Sea en la casa de mi abuela, en las casas. Solo recuerdo 3 en que vivimos y la de mis tíos. Sus patios, los portillos de las empalizadas, los frutales apredados, los techos crujientes, los perros viejos, los pozos. Baní para mí era una sucesión de fachadas empalizadas que lluvias cubrían de coralillo, de todos colores. El tonto del pueblo, el parque de los domingos, con su musiquilla torpe, los festejos de la iglesia con sus altares. Altares llenos de velas encendidas, las carreras de los jinetes, borrachos, el camino de la escuela y la escuela. Vine a descubrir lo que es Baní. Lo que después fue para mí, desde las estribaciones del cucurucho de Peravia. Este fue un descubrimiento físico y desalentador. Un pueblo achatado, techos de canas y árboles verdes. Las callecitas rectas queriéndose perder entre los matorrales que querían tragárselo todo. Conocí la vida de Baní cuando me di cuenta que todo lo que nos rodeaba era inexistente. Pero lo que no existe necesita apuntalarse de lo que existe. Un retrato, una corbata vieja de negro, papeles que el tiempo se encargó de abarquillar y amarillecer. Y sobre todo, lo que no existe necesita encargarse de los que aquellos respiramos. Nosotros, los que respiramos, lo que conocemos, lo que soñamos, como mi tía y mi abuela, al levantarse con sus oraciones, paso entre paso, entraban al pasado para no salir de él, sino que la hora del angelus, en el momento en el que el Señor anunció a María que sería madre, cuando el rosario volvió a sus viejos bolsillos, el pasado salía de su rincón y retornaba al presidir aquella existencia que solo dejaba su lugar a Dios, a su Santa Madre y a los santos de su predicción. El amor más fuerte es el que nace después de la muerte, como una sólida flor de tumba. Con la última paletada de tierra se deshacen para siempre todas las quejas, se perdonan todos los pecados. Y sobre la tumba, olorosa, se levanta un trono. Mi abuela hablaba de su esposo muerto como si lo tuviera al alcance de la mano y de la voz. Sabía lo que en cada caso hubiera dicho y lo que hubiera pensado. El tiempo, detenido, no tenía nada que hacer con aquella viudez que parecía, a la vez, reciente y distante, con un dulce e incomprensible sabor de eternidad. Era amor y respeto, amor y admiración, amor sencillamente. Baní, en aquella casa no era más que un pretexto para rememorar. El punto de partida de los recuerdos, José Villini, el padre, fuerte y voluntarioso. El padre Villini vino con las tropas de Napoleón. Era un granadero piamontés de hermosa estatura. En Haití conocieron el sabor de las victorias, las amarguras de las derrotas, la fiebre, el hambre, el acecho, las lluvias que no acaban, los soles que no se apagan aunque llegue la noche. Mi tía era poeta, no concebía la realidad, sino en función de elemento artístico, y no servía para eso, no servía para nada. Gracias. El pozo. Cabrón el pozo donde se levantaba la empalizada, en el lugar en que se afincó la altísima frontera de troncos delgados, que nos separaba de los vecinos, y así habría agua. En aquel terruño siempre sediento, para las 2 casas con un solo gasto. Casi al lado del pozo, una pequeña eminencia del terreno indicaba en donde fueron depositados cuando fue necesario extraer tierra arenisca y suelta. Tierra de pálido amarillo, casi barro, las piedras grandes y los guijarros, en la línea en que se agotaba la suave curva, se erigía el esqueleto negro, retorcidos los brazos de una valla honda que nunca vi con vida. A los niños se nos recomendó mucho no acercarnos al pozo. Era peligroso a pesar de su alto brocal blanco, que la humedad manchaba a techos con verdín, pero cuando los mayores no podían vernos, nos acercábamos al paso. Entre pasos, mirando hacia atrás, seguros de que íbamos a incluir en pecado y latiéndonos con violencia. El corazón. Levantábamos la tapa de madera y gritábamos. El eco. El pozo no respondía.
deformando nuestros gritos, porque los pozos son un poco sordos y casi mudos. 30 años después, quise volver junto a él en los de los viejos encantos, y ya no estaba allí, lo habían cegado de las aguas que dormían allá abajo, se que reflejaron.